Cuarta sección de formación en la tradición, devoción a la Santísima Virgen María, espiritualidad mariana, pero bueno, prefiero devoción a la Santísima Virgen María, me resulta más tradicional. Recuerden que aquí sigo sobre todo la gran obra de ese grandísimo teólogo y filósofo tomista que fue el padre Garrigou Lagrange, Reginald Garrigou Lagrange, la madre del Salvador y nuestra vida interior. Yo tengo esto, ya saben, encuadernado por las Madres Benitas de la Vera de la Reina, como mi biblioteca, que muchos me han preguntado, porque me saben que esto era un fondo de pantalla de los que hace el ordenador, y no, fue una vez muy gracioso con Santiago Armesilla. Estábamos grabando un programa y pensaba eso, pensaba que esto era un fondo de pantalla, y lo daba por hecho, y entonces le dije no, entonces alargué la mano y cogí un libro y se lo puse aquí delante y digo, no, son reales. Bueno, Garrigou Lagrange, la madre del Salvador y nuestra vida interior. Editorial Rialp, son 400 páginas, 440, es un libro de bolsillo, es un libro de bolsillo. Es pura mariología tomista y espiritualidad mariana tomista, que yo estoy intentando sintetizarles en esta cuarta sección de formación en la tradición de devoción mariana. En el último programa estábamos explicando la oración mariana por excelencia, que es el Santo Rosario, y os acabé de explicar esa dimensión que tiene el Rosario de contemplación, de oración y de doxología. Vamos a retomarlo aquí para recordarlo, para refrescarnos la mente, la memoria. La contemplación de los misterios de la salvación, de los misterios de la vida de Cristo, a través del corazón de la Santísima Virgen María. Oración también, oración porque une la oración dominical, la oración del Señor, el Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios, con el Ave María. Con el Ave María, con esa primera parte del Ave María que es bíblica, la salutación del ángel a la Virgen, en el capítulo 1 de San Lucas, la encarnación, y después la exclamación de Santa Isabel a la Virgen, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Y por último, en la segunda parte, la súplica de la Iglesia, ¿no? Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y concluye con esa doxología, que en griego significa alabanza. Doxa es gloria, glorificar, alabar a Dios, que es la oración del Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la oración más completa, el Santo Rosario, porque es una oración contemplativa y es una oración también vocal, es una oración meditativa, es que lo tiene todo. Además hay otros elementos en el rosario, como son las letanías lauretanas por el santuario de Loreto. También hay otras oraciones añadidas, pues se reza por las benditas ánimas del purgatorio, se reza por el Papa también, como decía alguno, por el Papa y sus intenciones o por el Papa y sus buenas intenciones. Bueno, Dios no es tonto, Dios sabe cuáles son las buenas oraciones por las que hay que rezar de los papas. Pues bien, estas oraciones con las letanías lauretanas y ¿cómo decirlo? Esos añadidos que también dependen tanto de lugares, ¿no? Pues la oración por las almas del purgatorio, al final del rosario. En algunos lugares rezaban por el jefe del Estado. Aquí cuando gobernaba el caudillo Franco, pues era habitual que muchas parroquias rezaran también por el jefe del Estado, También hay oraciones, por ejemplo, hacia la Virgen María, las tres Ave Marías, ¿no? Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo. Y van rezando esas tres Ave Marías en honor a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Virgen purísima. Esto yo lo he conocido en uno de los pueblos en los que estuve de párroco recién ordenado allá por el año 2008. Al final del rosario era muy bonito, rezaban esto: Dios te salve María, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima durante el parto.
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima, después del parto. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bueno, tienen esta costumbre. Por eso digo que hay otros elementos de devoción que según los lugares y las épocas también se ha ido añadiendo al rosario, pero lo que es lo más nuclear del rosario, lo más central, pues es esto, los 5 misterios, las 50 Ave Marías, precedidas cada misterio por el Padre Nuestro y concluido por el Gloria. Por supuesto también la oración que la Santísima Virgen María en Fátima les enseñó a los pastorcitos, que tiene también varias versiones. Oh Jesús mío, librándonos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Bueno, hay también hay varias versiones. Además, el rosario, como os decía, está formado por la oración vocal, pero también por la meditación, también por la contemplación de esos misterios de Cristo. Luego, las 3 formas de oración vocal, meditación y contemplación, las 3 formas de oración cristiana, se dan cita, se reúnen, se fusionan en el rezo del Santo Rosario. Hay una oración vocal que tiene que llevarnos a una meditación y que esa meditación tiene que desembocarnos en la contemplación, Recuerden que en estricta teología espiritual católica, la contemplación es un grado de oración. Y así lo entendieron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, doctores místicos, y así lo explican en sus obras. Yo he leído 4 veces completas las obras de Santa Teresa de Jesús y 5 veces las de San Juan de la Cruz. Y mi primera tesina en teología fundamental el tema eran las fuentes tomistas de San Juan de la Cruz. Y he podido leer a grandísimos comentadores y especialistas de los de antaño, de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La contemplación es un grado de oración, es el grado más alto de oración. En San Ignacio de Loyola, él entiende, y se ve perfectamente en el libro de los ejercicios espirituales, no entiende eso. Él entiende que la oración la contemplación es un modo de oración. Yo, sinceramente, prefiero quedarme con los doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, los doctores místicos. San Ignacio no es doctor de la Iglesia. Esto no es un detalle menor. Alguno podrá achacarme mi antijesuitismo. Bueno, creo que no le faltan, reconociendo muchas cosas buenas que han hecho los jesuitas, y grandes jesuitas también, por supuesto, y grandes santos y misioneros y mártires y confesores y teólogos, y no lo dudo. Pero por algo San Ignacio no es doctor de la Iglesia y Santa Teresa y San Juan de la Cruz sí lo son, y son los maestros. Bueno, pues el rosario es oración vocal, meditación y contemplación. Se unen las 3 formas de la oración cristiana. Y esos elementos que son esenciales son los que contribuyen a dar al rosario su gran valor, su verdadero valor, su valor más hondo y más profundo en cuanto a que es plenitud de oración. Es plenitud de oración. Queridos míos, por eso el Padre Pío rezaba tantos rosarios, que por cierto, no podéis dejar de leer alguna biografía del Padre Pío. Hay muchas buenas biografías del Padre Pío. A mí me gusta mucho la de Ives Quiron, que está en la editorial Palabra, en Arcaduz, pero hay muchas buenas. Fernando D'Arriese, creo que hay otra. El Capuchino de los Estigmas es otra más clásica. El Capuchino de los Estigmas, que ahora no recuerdo el autor, pero una buena biografía de verdad del Padre Pío, que es el gran santo del siglo XX. El Padre Pío es el gran santo del siglo XX y todos sabéis, por poquito que os sepáis del Padre Pío, que era un enamorado del rosario. También era un enamorado de la misa tradicional. Y al Padre Pío, el Padre Pío no le gustaba nada el Vaticano II. Y esto lo registran las biografías, cuando durante el Vaticano II fueron a visitarle muchos cardenales, bueno, muchos no, pero unos cuantos, algunos cardenales
pero fueron bastantes también obispos de todo el mundo y algunos sacerdotes y teólogos que acompañaban a sus obispos, muchos por curiosidad, para ver si era verdad lo de los estigmas y eso, y le veían y demás. Pero bueno, otros iban de buena fe. Y a uno de esos que iban con buena fe, le dijo el padre Pío: por favor, acabad el concilio ya, acabad el concilio cuanto antes, acabad el concilio cuanto antes. Bueno, pues el grandísimo santo del siglo XX, el padre Pío de Pietrelcina, era un amante y un fervoroso devoto del rosario y rezaba montones de rosarios cada día. Se pasaba el día rezando el rosario. ¿Pensáis que el padre Pío era tonto? Es que mucha gente, no lo digo en plan despectivo, entiéndaseme bien. Mucha gente piensa, bueno, pues que el padre Pío pues era el típico fraile capuchino, así bonachón, bueno, ya, y que tenía una vida mística impresionante. Y ahí queda una especie de caricaturización del padre Pío. O sea, el padre Pío no tiene un pelo de tonto. Y era un grandísimo devoto del rosario, por eso siempre llevaba el rosario en la mano y se pasaba el día rezando el rosario, por algo sería. Y por eso no es casual que, siendo un grandísimo devoto del rosario y rezando montones de rosarios diarios, fuera un gran místico y un grandísimo contemplativo y un sacerdote ejemplar, fervoroso y modelo para todos los sacerdotes. Lo que hacía el padre Pío sí era apostolado, ¿eh? Lo que hacía, no hacía tantas reuniones sinodales y todas estas absurdidades de la demencia, de la locura, del delirio sinodal y del ecumenismo y la libertad religiosa y todas estas payasadas, que estamos ya hartos de todas estas tonterías de los últimos 60 años de la Iglesia. Estamos hartos de ecumenismo, que no sirve para nada más que para protestantizar la Iglesia. Estamos hartos de libertad religiosa, que aquí hay libertad religiosa para todos, menos para los que defienden la misa tradicional. Para esos no hay libertad religiosa. Para moros, musulmanes, judíos, hindúes, Hare Krishnas, y cualquier secta que se les ocurra, sí, libertad religiosa. Pero para los católicos tradicionalistas que quieren la misa de siempre, no, para esos no. Son cismáticos, son herejes, no están en comunión con la Iglesia. ¿Y por qué no llamáis herejes a los protestantes? ¿Que lo son? No, son los hermanos separados. ¿Y por qué no llamáis cismáticos a los ortodoxos? No, son los hermanos separados. ¿Y por qué no llamáis a los judíos, como siempre los llamó durante 2000 años la tradición católica, los deicidas? No, son los hermanos separados. Ah, vale, pero estos son cismáticos, herejes, malísimos, demoníacos, destruyen la Iglesia. Ya estamos un poco hartos y cansados de tanta hipocresía y de tanta doble vara de medir, ¿eh? Ya hay mucha gente que está un poco harta de esto, ¿eh? Igual que en política, está un poco harta ya de que la hegemonía la tengan siempre las izquierdas, la hegemonía no ya política, la hegemonía cultural, la hegemonía educativa, la hegemonía de los medios de comunicación. Ya estamos muy cansados. Bueno, pues a ver si la Iglesia, ojalá, pues llegue un día que se restaure el catolicismo y la izquierda eclesiástica deje de tener el poder y el gobierno en la Iglesia, porque esto es una diferencia que hace Gramsci, el gran teórico comunista Gramsci, la distinción entre poder y gobierno. Pero bueno, me voy mucho del tema de la devoción mariana, perdónenme, pero saben que tengo más peligro que un mono con un saco de bombas. La contemplación de los misterios de Cristo, pues por eso se proponen misterios diferentes, gozosos, dolorosos y gloriosos, ¿no? Por la variedad del misterio de la vida de Cristo y para que no se haga monótona la meditación en los misterios de la vida de Cristo. Es una de las dificultades que se ponen contra Rosario, que es una oración monótona, pero dice Garrigou-Lagrange que los elementos del rosario son oraciones, cada una tiene su índole propia, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, y esa índole se refleja en el rezo del Santo Rosario, como acabamos de ver.
La oración dominical, la oración de Dios, el Padre Nuestro, es importantísima porque marca el inicio de la oración mariana de cada uno de los misterios. El Ave María tiene un tono de alabanza, laudatorio, laudes, laus, de alabanza y también suplicante, la segunda parte de alabanza más, la primera parte del Ave María, bíblica, el saludo del ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el saludo de Santa Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, tiene un tono de súplica, de intercesión que le pedimos a la Virgen en los dos momentos más importantes de nuestra vida, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los son los dos momentos más importantes de nuestra vida. Y luego, como os decía, esa doxología de la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues es la adoración a Dios trino y uno, al misterio de la Santísima Trinidad, al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Luego el rosario, así rezado, eleva el alma a Dios, eleva el alma a Dios y recuerda la palabra de Cristo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No se refiere a una presencia física, porque esa presencia física de Cristo solamente se da en el Santísimo Sacramento del altar, donde Cristo, el Hijo de Dios, está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero hay una presencia espiritual. El rosario, en ese sentido, de presencia espiritual, crea una presencia procura, ¿no? Más bien procura la presencia espiritual de la Santísima Virgen María, y por eso el rosario requiere una recitación, un rezo tranquilo. No podemos rezar rosarios atropelladamente. Así no se reza el rosario, porque así no hablamos con la gente. La oración es hablar con Dios, por supuesto, escuchar también a Dios, pero es hablar con Dios. Esto todos los padres, desde los padres antiguos, del desierto, San Juan Clímaco, lo definen así, la oración, hablar con Dios. Entonces tenemos que rezar el rosario como tenemos una conversación con otra persona. Tampoco hablamos con otra persona muchas veces tan lento como lo hago aquí. Yo lo hago más lento aquí porque estoy enseñando. Entonces, como estoy enseñando, si hablo muy rápido, pues habrá personas que no puedan seguirme. El profesor tiene que hablar con cierta calma y con cierta pausa para que haya alumnos que no se queden tirados por el camino porque no sean capaces de comprenderle hablando muy rápido, muy deprisa. Pues el rosario no se puede rezar así como si fuéramos una ametralladora alemana, una MG-42 de la Segunda Guerra Mundial. La MG-42 de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial escupía 1.200 balas por minuto, no recuerdo mal, y los ingleses y los norteamericanos, los yanquis, la llamaban la segadora, porque era una segadora por donde pasaba la ráfaga de la MG-42, todo, ahí no quedaba nada. Pues hay personas que rezan así el rosario, como una ametralladora alemana, una MG-42 de la Segunda Guerra Mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Así no se reza el rosario, hay que rezarlo con tranquilidad, como una conversación que tuviéramos con otra persona, en ese tono, en esa velocidad de pronunciar las palabras. Pues bien, recitación del rosario tranquila, no atropellada, no rutinaria, para favorecer ese clima indispensable de reposo que necesita la contemplación. Como os decía, como la contemplación es un grado, el grado más alto de oración, y el rosario procura la contemplación de los misterios de Cristo y conduce a la contemplación de los misterios de Cristo, exige ese clima de reposo, de sosiego, de paz espiritual, de paz interior. Si rezas el rosario, así no hay reposo, no hay paz espiritual, y por lo tanto eso no ayuda, más bien todo lo contrario, no favorece la contemplación de los misterios de la vida de Cristo y de la Santísima Virgen que meditamos en cada una de las partes del rosario. Misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Pues bien, ante todo, esto nos demuestra que el rosario es una oración evangélica. Del evangelio se toma en el rosario el enunciado de los misterios. El enunciado de los 15 misterios del rosario se toma del evangelio. Las fórmulas principales, como acabamos de ver, del Padre Nuestro y de la primera parte del Ave María. El evangelio se inspira en el rosario
para suscitar el fervor con el que el arcángel San Gabriel le anuncia a María. Es que muchas veces aquí pensamos o nos detenemos más en contemplar qué podría sentir y pensar la Santísima Virgen María cuando un arcángel se le apareciera. Pero también tenemos que ponernos en la perspectiva de San Gabriel. Cuando estuviera delante de la reina de los ángeles, como decimos en la letanía del Santo Rosario, cuando el arcángel San Gabriel se presentara delante de la que iba a ser madre del Verbo de Dios, del Verbo encarnado, la persona más cercana a la Santísima Trinidad, la que iba a dar a luz al Hijo de Dios, la que está muy por encima de todos los ángeles, y por eso la reina de los ángeles. O sea, el estupor, yo creo que bastante más estupor le causaría al ángel ver a la Santísima Virgen María en la Encarnación que a la Santísima Virgen María ver al arcángel, aun también causando el estupor. Estupor o entiéndaseme. El rezo del rosario es rezar el Evangelio. Rezar el rosario, memoricen esta frase, que tampoco es mía, es del padre Peyton, el gran apóstol del rosario, ese sacerdote irlandés que era como un armario de grande. Rezar el rosario es rezar el Evangelio, con la mirada contemplativa en el gran misterio de la encarnación, misterios gozosos, en el gran misterio de la redención, misterios dolorosos, en el gran misterio de la redención, la resurrección, misterios gloriosos. El rosario además es una forma gradual y es una forma ordenada de contemplar los misterios, y por eso se dividen, se reparten entre los distintos días de la semana, y así se va considerando el desarrollo de la redención, de la salvación de Cristo en sus acontecimientos principales. Por eso, no, es que los católicos no conocían la Escritura porque no la leían, se ponían a rezar el rosario. Los protestantes somos los que conocemos la Escritura, la Biblia, porque la leemos. No, los católicos conocían perfectamente los principales misterios de la vida de Cristo contemplándolos en el Santo Rosario. Es más, es más profunda incluso la contemplación de los misterios de la vida de Cristo a través del rosario que como se pueden hacer directamente a través de la Sagrada Escritura de la Biblia. O sea, luego, la consideración de esos acontecimientos principales de la redención, que son los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen, se suceden desde la concepción virginal de María, la encarnación, primer misterio glorioso, la infancia de Cristo, pasando por los momentos culminantes de la pasión, la oración en el huerto, la crucifixión, y acabando por la resurrección, el envío del Espíritu Santo en Pentecostés a la Iglesia y el triunfo y la exaltación definitiva de la Santísima Virgen María, asunta, tomada, esto significa latín, asunta, tomada en cuerpo y alma a los cielos. Luego, la serie triple de estos misterios del Santo Rosario que contemplan así los misterios de la vida de Cristo es totalmente paulina. Esto es San Pablo, esto es lo que encontramos en las epístolas de San Pablo. Es la característica principal, la modalidad principal del misterio que nos propone San Pablo. Humillación, muerte y resurrección. Humillación, muerte y resurrección. Cristo se sometió incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó, lo levantó sobre todo el nombre, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se abaje, se humille en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Humillación, muerte y resurrección. Es la estructura de San Pablo, está en el Santo Rosario, en esos misterios del Santo Rosario. Por eso esa contemplación de los misterios del Rosario es una penetración, una profundización, un ahondar en el misterio de Jesucristo que se renueva cada día en el corazón del fiel que reza el Santo Rosario. Por eso tiene este elemento contemplativo el Rosario, elemento contemplativo, por el cual tiene una orientación, una dirección totalmente cristológica, está centrado en Jesucristo. El rosario está centrado en Cristo. El propio Ave María a la Virgen no es solamente una alabanza a la Madre de Dios,
sino también a Cristo. Fijaros, y si queréis, coged un papel y escribís el Ave María, justo la palabra Jesús y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Está en el centro, en el corazón de la oración del Ave María. Es lo que marca la diferencia entre las dos partes. La primera parte de la Ave María, bíblica, Dios te salve María, llena eres de gracia, saludo del ángel, saludo de Santa Isabel, bendito el fruto de tu... Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La segunda, la oración de la tradición de la Iglesia, ruega por nosotros pecadores. Justo en el centro, Jesús, tu vientre, Jesús. El corazón del Ave María es Jesucristo. Por eso es una oración no solamente mariana, sino que precisamente porque es una oración principalmente mariana, eminentemente mariana, es una oración principalmente cristológica, eminentemente cristológica, conduce a Cristo, lleva al alma a Cristo, se identifica con Cristo, porque nadie estuvo más unido a Jesucristo que su Santísima Madre, la Virgen. Por eso, restarle a la Virgen es restarle a Cristo, no como dice el sinvergüenza del Tucho, que no hay que decir a la Virgen corredentora, porque eso es quitarle a Jesucristo méritos, protagonismo, que no, Tucho, que cuanto más de la Virgen, más de Cristo. Por eso decía Gran San Bernardo, doctor de la Iglesia, Tucho, tú no eres doctor de la Iglesia, ni de hecho no sabes ni de teología. Por eso decía San Bernardo de la Virgen, de Santa María nunquam satis, de la Virgen, de Santa María, nunca suficiente, nunquam satis. Bueno, pues es esto, la oración del rosario es mariológica, mariana, y por eso es cristológica. Donde está la Virgen está Cristo, donde está Cristo está la Virgen. Y donde se echa la Virgen y se la minusvalora y se le intentan arrancar títulos legítimos que le ha dado la tradición de la Iglesia, ahí no está Jesucristo. Ahí no está Jesucristo, de ningún modo. Por eso el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, resuena en el fruto bendito de tu vientre. El nombre de Jesús resuena constantemente en el rezo del Ave María y también en la enunciación, el enunciado de cada uno de los misterios. Es decir, el rosario tiene un sello cristológico. No se puede decir que es una oración que margine a Jesucristo y que se centre por completo solo y exclusivamente en la Virgen. Es completamente cristológica la oración del Santo Rosario. Además, el rosario tiene un valor litúrgico. ¿En qué sentido? No es que el rosario sea una oración litúrgica, no es una oración litúrgica. La oración litúrgica es el rezo del oficio divino. La oración litúrgica es la Santa Misa, los sacramentos. No es que el rosario sea una oración litúrgica, pero tiene un valor litúrgico porque se adapta a la Sagrada Liturgia. Perfectamente, y por eso tampoco es casual la tradición de rezar el Santo Rosario antes de la celebración del Santo Sacrificio del altar, del Santo Sacrificio de la Misa. Por eso el rosario, sin ser oración litúrgica, tiene un gran valor porque se adapta perfectamente a la liturgia. Los misterios de Cristo que se renuevan ritualmente en la liturgia de la Iglesia son los mismos que se contemplan y que se recuerdan en la contemplación del Santo Rosario. Y además por eso el Santo Rosario, al igual que la liturgia, se alimentan ambos de la palabra de Dios, del alimento de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Insisto, ¿cómo se forma el rosario? El Padre Nuestro, sacado de la Sagrada Escritura. La primera parte de la Ave María, sacada de la Sagrada Escritura. Los enunciados de los misterios, sacados de la Sagrada Escritura, de los Evangelios. Todo es bíblico. Es una grandísima oración bíblica el Santo Rosario. Es una grandísima oración bíblica. Conocemos y penetramos cada vez más en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, a través de la contemplación de los misterios del Santo Rosario. Por eso hay una armonía entre el Rosario y la liturgia. Y por eso se ve también a la inversa. Donde se ha destruido la liturgia, donde se ha destruido la misa, ha desaparecido el Rosario. No es casualidad, queridos míos, no es casualidad. Donde ha desaparecido el rosario, se ha destruido la liturgia, y donde se ha destruido la liturgia, ha desaparecido el rosario. Por eso tiene ese valor, dice el padre Garrigou Lagrange, también tan importante como oración litúrgica, además de que los misterios del Santo Rosario, esto ya lo dije en el programa anterior, se ordenan según los tiempos litúrgicos, misterios gozosos,
Adviento, Navidad, misterios dolorosos, Cuaresma, Semana Santa, misterios gloriosos, tiempo pascual, tiempo de Pascua. Luego, el rosario también se inspira en los tiempos litúrgicos, en la Sagrada Liturgia, en el calendario litúrgico, y además conduce al pueblo cristiano hacia la Sagrada Liturgia. La conduce y le prepara para la oración litúrgica. Y por eso mucha gente pues, se prepara para la Santa Misa rezando el rosario. Por eso, entre todas las devociones a la Virgen, la mejor y la más importante de todas es el rezo del rosario. Así expresamos nuestro amor, nuestra devoción a la Virgen, no nuestro sentimentalismo. La devoción, acordaros, no es sentimiento. Devoción significa, la definición de Santo Tomás, la Suma Teológica, la prontitud en el servicio divino, la prontitud para obedecer a Dios, la prontitud para entregarse a Dios. No sentimiento, no sentimiento. Luego, es la mejor forma de expresar nuestra devoción a la Virgen, el rezo del Santo Rosario, y de obtener de ella la continua protección que necesitamos. Además, para ser hijos fieles de la Iglesia, tenemos que amar lo que la Iglesia ama y practicar lo que la Iglesia recomienda. Y en esto hemos encontrado encontramos el testimonio de tantos santos, de tantos papas que nos han exhortado a la oración del Santo Rosario. Por eso el que abandona la práctica del rosario, que abandona la devoción al rosario, se priva de un medio excelentísimo de alcanzar gracias de Dios, dones espirituales de Dios, porque además el rezo del rosario es una escuela de oración, dice el padre Garrigou Lagrange. Una escuela de oración es el rezo del rosario en la cual la Virgen María, verdadera maestra de vida espiritual, enseña a sus hijos de forma práctica, enseña prácticamente a sus hijos los caminos seguros de la vida interior, los caminos seguros, sólidos de la vida espiritual, de la santidad. Nunca se insistirá suficiente en el valor pedagógico que tiene el rezo del Santo Rosario, que nos introduce en esta escuela de virtudes, en esta escuela de oración, de contemplación de la Santísima Virgen. Y además el rosario nos hace expresar hacia nuestra Madre del Cielo los afectos, lo más hondo que tenemos en nuestro corazón, como le abrimos el corazón como un niño le abre el corazón a su madre, así le abrimos el corazón a nuestra Madre, el corazón inmaculado de María, con el rezo del Santo Rosario. Además, escuchamos a la Santísima Virgen cuando rezamos el rosario. Haced lo que Él os diga, como en las bodas de Caná, el capítulo 2 de San Juan, haced lo que Él os diga, y reproducimos en nosotros también, imitamos de esa forma también en nosotros los sentimientos de la Santísima Virgen María, que no era ninguna sentimental la Virgen, ni se dejaba llevar por el sentimentalismo. Reproducimos en nosotros los sentimientos de la Virgen, reproducimos en nosotros las virtudes de la Santísima Virgen María, que es lo que nos hace posible tener una verdadera vida espiritual, una verdadera vida interior. Eso es una verdadera vida espiritual y una verdadera vida interior, la imitación de las virtudes de la Virgen y el compartir los sentimientos de la Virgen, como dice San Lucas Evangelista, confere sin corde suo, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y así es como nuestra Madre, la Virgen, nuestra Madre del Cielo, nos va enseñando en esa escuela de oración que es el rosario, igual que una madre enseña a su hijo las primeras palabras de pequeño, cuando la tiene todavía en su regazo, y le enseña a decir papá, le enseña a decir mamá. Pues así, a través de la oración del Santo Rosario, la Santísima Virgen María nos enseña a orar, es decir, nos enseña a hablar con Dios, nos enseña a llamar a Dios Padre, nos enseña a glorificar a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos enseña también a dirigirnos a ella como Madre de Dios, para que ruegue e interceda por nosotros. Nos enseña a recurrir y a rogar a ella como llena de gracia. ¡Qué jaritomene, qué jaritomene! Nos enseña también la Virgen en esa escuela de oración que es el rosario, a dirigirnos a ella como la bendita entre todas las mujeres, y al final para llevarnos y conducirnos al fruto bendito de tu vientre, de su vientre,
Jesús. Pues hasta aquí, queridos míos, esta cuarta sección de formación en la tradición, la devoción o devoción mariana.